Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. El día de hoy tengo preparado una presentación de un proyecto que realicé relacionado a modelos de Machine Learning sobre un curso que estoy llevando en el cual estoy cubriendo algunos modelos de modelos supervisados y no supervisados. Para mayor detalle, a ver, les comparto aquí mi pantalla. Ahí estamos. Este lado de acá. Ahí. Ok, a ver. Perfecto. Tengo aquí. Es un proyecto que le estoy llevando. Ya lo subí al repo en GitHub. Aquí estoy implementando algunas librerías que ya he ido utilizando como Cookie Cutter. Y aquí hay una pequeña descripción del proyecto que he dejado en el README. Unos diccionarios de datos referidos a la base de datos que estoy utilizando, Model Car, los resultados. Esta es una primera impresión, poco a poco voy a ir profundizando más en el tema y mejorando también los modelos a medida como voy estudiándolos. A primera instancia lo que estoy cubriendo aquí y lo que le voy a compartir es un modelo de regresión lineal y un modelo de clustering utilizando Camins. ¿Vale? Y aquí un poco lo que he podido llegar a los resultados con estos modelos y las conclusiones. Todo esto los voy a estar detallando y este proyecto lo que está buscando cubrir es cómo poder analizar y predecir la felicidad a nivel mundial, más que todo por determinadas variables que se pueden encontrar en cada país, ¿vale? La base de datos la he encontrado de que es más que todo referido a variables relacionadas a temas sociales y temas que permiten medir el score, que dado la calificación que le han dado en ese dataset. Y eso yo lo tengo aquí. Ese es un reporte que sacaron ahora último del World Happiness Report. Le, bueno, para este proyecto a mí me sirvió, ahí le pude dar una ojeada, algunas variables que han estado utilizando para poder analizar este dataset. ¿No? Por ejemplo, aquí algunos de los países que se han ido utilizando, se han hecho algunas encuestas y, y bueno, a mí me pareció muy interesante poder de cierta forma predecir, ¿no? La población de tal país tiene un score, según ellos, de felicidad y cómo se está utilizando los modelos de Machine Learning para poder determinar bajo qué variables influyen más en la felicidad o no de cada país. ¿Okay? Este dataset yo lo he trabajado también de forma local. A ver, permítanme, lo tengo yo aquí si no me equivoco. Y está acá. A ver. Este es el readme y el procesamiento. ¿No? Chains. Vale. Aquí, para verificar si estoy en el entorno virtual correcto. Bueno, este es el del sistema. Eh, activate source
.ben me parece que es pin activate. Entonces ahora si reviso, ahora sí está en la del sistema. Entonces aquí están los notebooks que he subido y también la data lo tengo aquí. Bueno, este es en formato CSV. Todo esto está subido en el repositorio de GitHub. Y vamos a empezar por el dataset de preprocesamiento. Para poder ver esto en acción, vamos a ejecutar Jupyter. Perfecto, y esto lo podemos ver desde aquí. Desde aquí lo podemos ir probando, pero a mí me gusta más desde el Visual Studio. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar el kernel en existente servidor y voy a utilizar este de acá. El IP kernel y listo. Entonces aquí en el preprocesamiento estamos empezando por, como siempre, importando la librería de pandas. Ok, bien, y luego vamos a cargar el dataset, que en este caso se encuentra en el data, y es esta de acá la que les había mostrado. Con este dataset vamos a estar trabajando. Ok, pero pasa. Ya, vale. Entonces aquí estoy leyendo ese archivo, lo estoy guardando en la variable df y luego estoy mostrando la cabecera, los 5 primeros valores. Y aquí podemos dar un vistazo de qué features se están utilizando, qué campos y cuál es el valor objetivo, que es el score, y qué puntaje se les está dando, ¿no?, a cada uno de estos registros. Empezamos con el preprocesamiento, hacemos una importación de la librería re. ¿Para qué? Para poder hacer Primero vamos a convertir en minúsculas. Aquí nosotros tenemos ahí que comienzan las features con unos caracteres en mayúscula. Todo lo vamos a estandarizar a minúsculas. Entonces para eso utilizo esta línea que lo convierto todo en lower. Y aquí me muestra las columnas que tenemos ahora. Y ahora vamos a trabajar con el drup. Aquí en el drup lo que voy a hacer, voy a eliminar esta columna, el overall rank. ¿Por qué? Porque en realidad no influye para el análisis de datos. Entonces por ello estoy eliminando esta columna y seguimos trabajando solamente con las demás. Esta de aquí vuela, entonces con esto ya las tenemos. Una vez que ya tenemos eliminado, borramos esto de aquí y luego ejecutamos esta línea de aquí. Bueno, esto está ok, esto está en ok. Ahora tenemos el mapping. Aquí, como ya tenemos todas las variables en minúsculas, la vamos a pasar a valores de columnas que son más familiares para mí en este caso. Como por ejemplo aquí hay algunas variables, por ejemplo los campos, los features, el label de estos features que son country, las voy a mantener, pero en este caso del score lo voy a pasar a happiness score, el GDP para un GDP per cápita, social support, como está relacionado a la familia, le he puesto family, el health a una expectativa de vida, freedom, la libertad, y la corrupción como un lack of corruption. Estas son labels que yo les estoy asignando, que son más familiares a mí, entonces las voy a trabajar de esa forma.
Y aquí comenzamos a hacer un renombramiento de cada una de esas columnas. Entonces ejecutamos aquí y luego mostramos cómo serían ahora esos labels de esas columnas. Antes la teníamos con estos nombres, con mayúsculas. Tras este procesamiento las estoy pasando a renombrar de esta forma, que son labels más familiares para mí. Una vez que ya tengo estabilizado los nombres de las columnas con las cuales voy a estar trabajando, vamos a hacer un análisis exploratorio de la data que tenemos. Entonces empezamos por ordenando los registros por la columna del Happiness Score, que es con la variable que voy a estar trabajando, porque me dice un puntaje de felicidad que tiene cada uno de estos registros, que cada registro viene a ser un país. En forma, bueno, en el ascendente le estoy poniendo en false y estoy mostrando los 10 primeros registros. Y aquí tenemos los 10 primeros registros ordenados por el Happiness Score, y ahí se me va mostrando el resto de columnas relacionadas a cada país. Ejecutamos esto de aquí. Y luego también me interesa saber cómo está el Perú en relación a todos estos registros. Entonces, también ordenándonos por el campo Happiness Score con los mismos parámetros, filtrando por el país Perú, y se me muestra ahí, ¿no? Dentro de todos estos registros estaría el Perú en el puesto número 64 con un score de 5.697, más o menos en la mitad de toda la tabla que tengo. Y bueno, y luego de ahí ya comienzo a poder visualizar. A poder visualizar todos estos registros en barras para poderme ayudar en el análisis. Entonces primero tomo los 5 países que están primero, luego los 5 peores, y también tomo el registro del Perú para poder compararlo, ¿no?, con los mejores y los peores, cómo va también este país de Perú. Y luego aquí todos estos valores tomo la lista de países, lo guardo en esta variable de countries, y también de todos estos registros también tomo el score relacionado a cada país que se tiene, ¿no?, en este Happiness Scores. Y al final también determino los colores que se le van a ir asignando a cada uno de estos valores, de estas barras, y luego aquí es donde ya se comienza a hacer el dibujo y, y las etiquetas que se le van a dar a los registros en Y y al título de todo el gráfico. Y tenemos como resultado este gráfico de barras, en donde aquí se me muestran los países que están primeros, los que tienen mayores, los 3 primeros, y luego también los 3 peores, y a su vez también se me muestra el país del Perú, que estaría ubicado según este análisis, estaría en la mitad, y también y su nivel de porcentaje de score de felicidad, ¿no? Según este registro, los que tienen en el tan más alto nivel son los del país de Finlandia, de ahí sigue Dinamarca, Noruega, ahí luego está en la mitad Perú, y entre los últimos está Afganistán, el país de África República Central y Sudáfrica, Sudán, el país de Sudán, ¿no? Entonces tenemos esos registros aquí en este gráfico, y el que me va a servir, bueno, a mí el que me sirvió más para este análisis fue el análisis de correlación. Para eso utilicé la librería de Seaborn y también de Matplotlib. Y aquí utilicé todas las columnas que tenemos, ¿no?, de Happiness Score, GDP per cápita, Family Life
expectancy, freedom, generosity y lack of corruption, que vienen a ser todas las columnas del registro que nosotros tenemos en la tabla. Todos esas columnas, los valores de esas columnas lo guardé en esta variable y lo dibujé en una tabla, una matriz de correlación. Entonces en un tamaño de 10 por 8, y eso es lo que se ve y visualiza aquí. Voy a ejecutarlo acá y esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto se podría interpretar teniendo, por ejemplo, cada uno de estos labels, comparándonos, por ejemplo, el score de felicidad. Obviamente, comparándolo consigo mismo va a ser de 1, pero si lo comparamos con otras variables que tenemos en el dataset, por este ejemplo el GDP per cápita, tenemos uno de 0.79, comparado con la familia tenemos 0.78, expectativa de vida influye en un 0.78 también, la libertad, el sentido de libertad es 0.57, y luego también tenemos unos más bajos, que bueno, aquí seguiría el lack of corruption, ¿no? Sensación de corrupción 0.39, y por último la generosidad influiría menos en comparación con el resto de variables, ¿no? Porque sería un 0.076 influiría. Entonces, las conclusiones aquí las he anotado, ¿no? Los valores de correlación mayores a 0.5 los tomaré para entrenar el modelo lineal, que vienen a ser estos cuatro primeros. GDP per cápita, familia, life expectancy y freedom. Y los que son menores a 0.5, esos no los estoy tomando por el resultado que tenemos en este análisis de corrupción según los registros, ¿no? De los valores que tenemos en el dataset. Y al último estoy utilizando esta librería de Jobly para poder guardar este dataset que he hecho yo una conversión de las etiquetas y un ordenamiento por el happiness score, y también que he borrado esta columna del overall rank, que solamente es una variable numérica ordinal que no tiene nada por qué influir en el entrenamiento del modelo de machine learning. Entonces, dado esos cambios, estoy utilizando esta librería para poder guardar ese nuevos registros y tenerlo aquí, ¿no? Ya preprocesado. ¿Y por qué lo he guardado ahí? Porque lo voy a utilizar. A partir de ahí es que voy a utilizarlo para el entrenamiento de los modelos. Ya no voy a utilizar el dataset original, por lo que he comentado, sino ya el preprocesado. Y para ello voy a empezar por de ahí tengo el modelo de regresión, que es el primer modelo que estoy utilizando para el análisis. Pero aquí hay algo interesante, que he armado un utils, que es un modelo, aquí está, que me va a servir para poder orientar esta programación, ¿no? Una programación orientada a objetos por las buenas prácticas de desarrollo. Entonces estoy como definiendo una clase y a partir de ella poder yo trabajarlo instanciándolas en objetos y poder tanto utilizar en este caso para los dos modelos, tanto para un modelo de regresión lineal o para un modelo de clustering, no importa cuál utilice, solamente por las features que se estén utilizando determinar cuál se va a usar, porque hay muchos de los procesos que se están repitiendo y no quisiera estar repitiendo código, ¿no? Entonces, por buenas prácticas estoy aquí definiendo una clase, y aquí es donde tengo definido en este caso una clase de Machine Learning Processor que me va a ayudar para ello, y le inicio definiendo, aquí estoy definiendo las features que se van a utilizar, que van a ser de tipo lista, y el score que lo voy a pasar como un tipo string, y el modelo. Por defecto va a ser un modelo de regresión lineal, pero luego vamos a ver que aquí se le puede pasar otro tipo de modelo y eso va a definir qué funciones va a realizar. Porque no, si es un modelo de regresión lineal, el proceso no es lo mismo que hacerlo en clustering, por el simple hecho de que no tienen el mismo objetivo. Tienen diferentes procesos. Entonces,
con estos parámetros que se les están pasando se le definen los campos que se les pasan, ahí se guardan. Y luego tengo aquí unas funciones que una me sirve para la estandarización de los datos. Como los valores, puede ser que yo tenga aquí algunos valores que estén, por ejemplo, normalmente en una escala del 1 al 5, por ejemplo, y puede haber de estos 60 o 100 registros que tengo, pueden haber 5 o 7 por ahí que estén del 1 al 50. Entonces, todos esos valores tengo que estandarizarlos para que todos trabajen de forma ecuatativa. De forma ecuatativa. Entonces, por eso estoy utilizando el X escalado para poder hacer una transformación, un ajuste de todo ello. Eso es lo que hace esta función. Y luego tengo un split data. Y en este split data más que todo me está sirviendo para hacer una separación para los datos que voy a utilizar para las features, que en este van a ser como las variables X, y otros para las variables Y, que son las variables objetivos, ¿no? En este caso solamente estoy utilizando como variable objetivo es el score, que me mide el nivel de felicidad que tengo en los registros. Y una vez que hago esa identificación de qué campos son para las features y qué campos es el objetivo, ya lo trabajo, hago la separación de datos para el modelo de regresión lineal, hago la separación tanto para el entrenamiento que me va a servir y luego para comprobarlo en los tests, ¿no? En las pruebas. Entonces ya tengo aquí tanto la separación para X de entrenamiento y de prueba, y también para Y de entrenamiento y de prueba. Y ya luego tengo el método que me va a servir para lo que es el entrenamiento en sí, y aquí hago una separación que, como había comentado, es un proceso para los modelos de clustering, que en este caso es Cummings, el que estoy utilizando, que primero me empieza con la normalización, por eso estoy llamando a esta función, que se hace un llamado interno, y luego hago un entrenamiento, y ese entrenamiento lo guardo en una nueva variable que se va a estar guardando en el dataset. Y aquí hago el comunicado de que se terminó. Y luego hay otro proceso, pero en este caso para el modelo de regresión lineal, o sea, siempre y cuando no sea un Cummings, iría por el else, y en este caso hago por el split, que sería este proceso para hacer la separación de los registros, y aquí ya entrenar lo que sería en este caso el modelo de regresión, tanto con los registros de entrenamiento en este caso, que son lo que para eso me sirve el método del split previamente, y como ya tengo separado lo que van a hacer para entrenamiento y de prueba, entonces aquí utilizo solamente los valores de entrenamiento, y ese ajuste lo guardo en esta variable. Esto es lo que hace esa función. Y por último, ya tengo dentro de esta clase tengo la función de predicción, ¿no? Si ya tengo ya el modelo de ya entrenado, lo único que voy a hacer es empezar a hacer las predicciones, y para eso voy a utilizar los registros ya de prueba, que es por ello que se hizo esta separación. Entonces en el modelo de regresión, digo, con el modelo ya entrenado, yo ya sé que metiéndole cierta cantidad de valores me va a botar un objetivo Y. Entonces con los otros valores que yo tengo separados para entrenamiento, con ellos voy a hacer una predicción, y bajo el entrenamiento previo me tiene que botar unos nuevos valores, y estos nuevos valores con estas métricas vamos a ver cuánto ha acertado en comparación, ¿no?, con los valores que se han predicho y los que deberían haber sido. ¿Ya? Entonces eso sirve este modelo de predicción. Eso es lo que hace mi modelo de Machine Learning. Y por último tengo una función
que bien lo pude haber guardado dentro de esta clase, pero preferí tenerlo aparte porque lo único que hace es guardar cualquier modelo. Modelo N, que lo paso aquí. Cualquier modelo que sea, no necesariamente tiene que ser uno que esté definido en esta clase, puede ser un modelo que lo pueda hacer aparte o con otra clase. Lo meto a esta función y la guardo y aquí digo en dónde se va a guardar. En este caso se estarían guardando aquí dentro de esta carpeta models. Aquí he guardado el modelo de regresión que lo vamos a ver en los notebooks, pero para eso serviría esa función. Entonces ya he explicado para qué sirve lo útil y que estoy utilizándolo para poder definir la clase. Vamos al modelo propio, que en este caso es el modelo de regresión. Entonces aquí, como me había dicho, tengo definido la clase del modelo de regresión y estoy utilizando un modelo de regresión lineal. Aquí vamos a utilizar el previo. Aquí justo. Y aquí ya empiezo a instanciar esa clase que tengo importada y le digo va a ser un modelo de regresión lineal y vamos a utilizar estas features. Son las 4 que había definido en el preprocesamiento, ¿no? Del GDP, la familia, el Life Expectation y Freedom, y la Feature Score, el objetivo, el valor objetivo que viene a ser este score, que viene a ser el Happiness Score, que me mide la felicidad que tenemos registrados en el dataset. Luego muestro los valores. Recordar que estos datasets no están trabajando con el CSV, sino con el Jobly que he guardado anteriormente en el preprocesamiento. En el preprocesamiento he guardado este nuevo dataset que se ha armado, lo estoy guardando aquí y ese es el que estoy utilizando aquí. ¿En qué parte? Al momento de instanciar el modelo aquí. Aquí lo guardo en el data y en este data es el que se va a utilizar a partir de aquí para el resto de funciones de la clase. Ok, entonces ya lo tenemos ahí, me están mostrando los valores y empiezo con el entrenamiento del modelo de regresión lineal. En este caso, el entrenamiento de regresión lineal, le estoy diciendo que vamos a empezar a entrenar y el modelo que se va a entrenar es un objeto del modelo de regresión lineal que viene a ser aparte de aquí. Entonces al momento yo de ejecutar esto, acá me dice, ¿no? Primero estamos haciendo un split del dataset, luego hacemos el entrenamiento y me dicen que ya terminó. Y es justo lo que viene a ser esta parte de aquí. Hace el split, la separación de datos de entrenamiento y datos de prueba. Comenzamos a entrenar el modelo en base a esos datos de entrenamiento y luego ya me dice que finalizó el modelo. Finalizó de entrenar y empecemos a probar. Para eso hacemos una predicción y bajo las métricas de predicción me dice que con un R2 score tenemos un porcentaje de 0.596 y con la métrica del MCE un porcentaje de 0.42. Entonces no son malas, pero estoy seguro que se pueden mejorar. Pero para este caso me está ayudando a mí para poder entender cómo se trabajan con estos modelos. Y luego vamos con la importancia de cada variable. Para ello voy con un coeficiente del modelo. Aquí para que me puedan entender, por ejemplo, cuando uno se hace aquí un modelo de regresión lineal. Aquí está. Que justo está de aquí y si yo me voy a las imágenes, está de acá. Nosotros tenemos ciertos parámetros que nosotros le pasamos y por ejemplo los parámetros que yo les estaba pasando aquí en la feature
que viene a ser el GDP per cápita, familia, life expectancy, freedom, vendría a ser cada X, ¿ya? Entonces podríamos nosotros decir, aquí está mejor, podríamos decir por ejemplo que X1, la feature 1 que podría ser, no sé, por ejemplo el GDP per cápita, el X, para que me haga una predicción, la multiplico por un valor, que en este caso viene a ser un coeficiente, que es este de acá. Entonces, por ejemplo, cada variable se le va a estar multiplicando por un valor, por un b que corresponde, que viene a ser el coeficiente. Entonces, si yo hago por ejemplo, si al y que voy a predecir le digo el x sub 1, x sub 1 se multiplica por un coeficiente que también tiene que ser 1, luego tenemos otro x sub 2 que a su vez se va a multiplicar por otro coeficiente 2, y así sucesivamente de acuerdo a las features que tengamos. ¿No? Esto sería más o menos la imagen. Entonces un valor predicho que vendría a ser un valor de predicción, que es el happiness score, la medida de felicidad. Vamos a ver, la primera variable, que es el GDP per cápita, lo tengo que multiplicar por una variable que no sé, una variable desconocida, y luego la siguiente variable que no sé, pues es el freedom, por otra variable que vendría a ser, estos vienen a ser cada W aquí, vendría a ser los score, los coeficientes, perdón, y así, y la variable de familia por un coeficiente. Entonces cada una de estas variables, aquí yo le he pasado como 4 variables, cada una de ellas las tengo que multiplicar por un valor. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, ese valor lo trabajó el modelo de regresión lineal, y para yo saber cuál es el resultado es que utilizo esta parte de aquí, acá, para saber por cada variable qué coeficiente es el que se ha obtenido. Entonces aquí le digo, por la variable 1 quiero que me digas cuánto, y luego hago una importancia, una ordenada por magnitudes absolutas, dado que estos valores me pueden dar con enésimos decimales. Yo lo convierto a valores de coeficientes con valores absolutos. Entonces de esa forma ya me viene un valor con unos decimales que no son tan necesarios para este análisis. Entonces eso lo guardo aquí en los coeficientes, y luego lo voy a ordenar para saber cuál tiene más importancia que otros, y al final lo hago de impresión, y este es el resultado. Por ejemplo, tengo que para la variable de el sentido de libertad, o sea, supongamos que el x1 es el sentido de libertad, el freedom, le he tenido que multiplicar por un coeficiente. En este caso me dice que el coeficiente podría haber sido un 1.886. Para el sentido de la familia es 1.12, para la expectativa de vida 1.01, y el GDP per cápita es de 0.79. Estos son los valores que se han obtenido con este entrenamiento de regresión lineal para cada una de las features que se están trabajando. Una vez que ya tengo identificado cuál es el valor de correspondencia que tiene cada una de estas variables, guardo el modelo, y aquí es donde llamo a esta función justo que les decía, que está aparte de la clase, y solamente le mando el modelo y el nombre con el cual se va a guardar. Aquí está justo el modelo entrenado,
Este es el modelo ya entrenado. Por eso acá obtengo yo los coeficientes. El modelo ya entrenado que viene a ser este, ¿no? Aquí el modelo, la instancia del modelo, que es de la regresión lineal, le estoy entrenando con los valores de entrenamiento y lo guardo en este campo, ¿no? De la clase Fitted Model. Y este Fitted Model es al cual al final guardo en mi función y le doy un nombre que viene, en este caso lo estoy pasando como, para nombrarlo a este modelo guardado, va a ser el tipo del modelo. Y ahí le estoy guardando y al final se guardó. Esto se guarda, como les había dicho, aquí en Models. En este caso es modelo de regresión. ¿Y qué conclusiones llegamos? La primera conclusión que estamos llegando es que primero la libertad personal, o sea, el freedom, es el predictor más fuerte. Prácticamente, como vemos aquí, es el que tiene más influencia. El predictor más fuerte con mayor coeficiente. Luego las variables de apoyo social y esperanza de vida saludable, ¿no? El Family Life Expectancy, también tienen un fuerte impacto positivo. Entonces, están en ese orden, ¿no? Primero y segundo. 1.1 para la familia y 1.01 para la expectativa de vida. Estos son los coeficientes, el valor que tienen estas variables que influyen en el score de felicidad que tiene cada población de cada país. Y por último tenemos el PPI per cápita, el GDP. Aunque es importante, obviamente, tiene menor influencia directa que las variables sociales, según se ha recolectado del dataset, ¿no? Obviamente aquí pueden influir muchas cosas, pero según lo que se ha obtenido del dataset, se tiene estos resultados con el modelo de regresión lineal. Vale, eso es con respecto a la regresión lineal. Y por último vamos a ir nosotros a lo que es el cluster. Aquí en el clustering también estoy utilizando el modelo de regresión lineal, el modelo que he utilizado para el Machine Learning que está en Utils. Estoy utilizando ese modelo justamente por el hecho de que hay muchos procesos que se repiten, como el obtener el dataset, el poder ordenarlos, y más que todo vendrían a ser eso. El entrenamiento y la predicción son los que se repiten, dado que el split solamente se utiliza para el modelo de regresión lineal, pero en este caso vamos a utilizar la estandarización de datos para el cluster. Entonces, para poder instanciar mi modelo, aquí voy a ejecutar todo ok. Instanciar mi modelo, mi clase de Machine Learning, le paso el tipo de modelo, que es un k-means, y las features, que vienen a ser las mismas, ¿no? El GDP, la Family, Life Expectancy y la libertad, Freedom. Muestro los primeros valores, lo mismo que hice en el modelo de regresión lineal. Y aquí explico un poco, ¿no? Por qué utilizo Camis. Si bien Camis no me predice la felicidad como el modelo de regresión lineal, me puede ayudar en poder agrupar. Más que todo me sirve para agrupar los países con perfiles similares de bienestar, ¿no? Utilizando los features que estoy pasando aquí. Y también y una vez que se agrupen, esto me permite y me ayuda a poder visualizar y entender los bloques de países con características comunes y a su vez de esta forma identificar tipos de países en cuanto al bienestar general. Para eso me sirve Camis. Como ven, es un objetivo totalmente diferente al modelo de regresión lineal, que sí me sirve para poder hacer una predicción. Aquí en Camis me permite agrupar estos países y poder identificar si hay algunas variables que determinen
un agrupamiento de países. Puede ser que un país de Sudamérica tenga características similares en cuanto a estas features, similares a un país de Europa. No pertenecen al mismo continente, pero tienen características similares y es por ello que tienen están en el mismo agrupamiento para poder tener características similares en cuanto al score de felicidad. Entonces, ya una vez que tengo ya la data preprocesada en el modelo, comienzo con primero instanciar el objeto de Kami y lo entreno con ese objeto. Entonces aquí hacemos la normalización, el entrenamiento y el entrenamiento finalizado, que vienen a hacer esta parte de aquí. No hago el entrenamiento y este entrenamiento me llama a la estandarización de datos para que todos los valores, así no vea una diferencia de que hay unos países del todo el 100%, un 70%, están en una escala, por ejemplo, del 1 al 5 y tenemos solamente un 20 o un 30% de una escala del 1 al 100. Entonces, para que no vea esa gran diferencia y todos estén en una escala puede ser del 1 al 10, para poder estandarizarlo todos, se trabaja con esta función. Y una vez que ya tenemos todo eso entrenado en el modelo, ya podemos ver los países por clúster. O sea, si con este entrenamiento vamos a decir cuántos países pertenecen a un determinado clúster. En este caso tengo valores numéricos ordinales, pero no por ello quiere decir que, no sé, el 2 tenga mayor valor que el 0, nada que ver, solamente es como una etiqueta que me dice, hey, estos 68 países pertenecen a un determinado clúster. En este caso sería, bueno, un clúster con un label 0, que puede ser un label A o un label cluster N, ¿no? Y otro clúster tiene un conjunto de 41 países y otro clúster tiene un conjunto de 47. Aquí estoy trabajando con 3 clústeres. Aquí puedo cambiar los valores, pero a mí me pareció que con 3 serán suficientes. Por ejemplo, si trabajamos con 4 clústeres, ya no sé, o sea, me hace una separación aún mayor, pero que yo no le encontré sentido. Se puede también probar. Ustedes lo pueden clonar, les invito a clonar este repositorio y también hacer, si gustan, sus propias pruebas o también trabajarlos con sus propios datasets. En este caso estoy trabajando con 3 clusters y aquí, bueno, yo identifico 3 agrupamientos con estos números de países. Una vez que ya tengo esos agrupamientos y número de países respectivos, vamos a visualizarlos. Los clusterings, más que todo, si queremos nosotros ver cómo se verían, serían de esta forma, por ejemplo, ¿no? Aquí creo que se ve aún mucho mejor. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, se puede visualizar que hay 3 agrupamientos y lo que hace el modelo más que todo es identificar el punto centro de cada clúster. Entonces, y cada uno de estos puntos, en cuanto más cercanos, o sea, si este punto de aquí está más cercano a este centro que a estos dos centros, quiere decir que pertenece a este clúster. Igualmente hace con cada uno de los clústeres. En este caso se están trabajando con 3, yo también estoy trabajando con 3 clústeres. Si ponen un cuarto, por ejemplo, quizás podría decir que, o sea, podría decir que otro centro podría estar aquí y todos los modelos, todos los puntos que estén cerca a ese centro pertenecerían a un cuarto clúster, ¿no? Entonces, de esa forma es como lo trabaja. ¿No? Aquí, por ejemplo, trabaja con un solo clúster, por esto todo lo pinta el mismo color, pero al pasarlo a 3, dice, bueno, entonces aquí indicamos que estos puntos están más cerca a este centro
que pertenecerían a un clúster, y aquí a otro y aquí a otro. 3 clústeres. Entonces así es como se podría visualizar los clústeres. Aquí el tema que yo, para poder visualizarlo de esa forma, tenía el problema de que tengo varias features, y eso quiere decir que es un modelo que se tendría que representar con múltiples dimensiones. Y para poder visualizar de esta forma, aquí solamente tenemos dos dimensiones, X y Y, pero si yo le meto más de dos dimensiones, si bien se puede hacer, el resultado que he tenido es que no se entiende el gráfico. Entonces, mejor es trabajarlo en algunos casos, en muchos casos es mejor trabajarlo en dos dimensiones para que sea más fácil el entendimiento y el análisis, y para ello se utiliza PCA. Y PCA más que todo es una reducción de dimensiones, ¿no? Como yo tengo varias features que me convierten el modelo en un modelo multidimensional, voy a pasarlo solamente a dos dimensiones utilizando PCA. Al trabajar PCA con dos dimensiones, aquí le paso entreno el PCA con mi modelo con los valores escalados, ¿no? Que tengo, o sea, todo este modelo escalado lo tengo aquí de la estandarización. Todas las features que son de n dimensiones, todas estas features las tengo en una escala en X, están escalados en X, y esto es lo que yo lo paso para poder transformar en PCA. Entonces ya tengo aquí todos esos valores en una escala de dos dimensiones. Y en esa escala de dos dimensiones yo la represento aquí, ¿no? Al dataset le agrego dos campos, que viene a ser un PCA1, para poder identificar cada punto en una escala de dos dimensiones. Y como estoy utilizando tres clusters para poder, al momento de dibujar en la gráfica, estoy personalizando, y voy a decir a un cluster lo voy a definir con un color, un royal blue, luego algo un sea green al cluster 1, y al cluster 2 un crimson, ¿no? Bueno, son colores que uno puede personalizar. Yo los voy a personalizar con estos colores, que también se pueden hacer. Entonces comienzo a hacer la gráfica en una escala de 17. Comienzo a recorrer los tres clusters, por eso hago un unique. Como solamente tengo tres clusters, de esta forma entrar tres veces. Hago el filtro del dataset que corresponden al clúster que se está evaluando, y luego comienzo a graficar. Para poder identificar cada uno de esos puntos en una escala de dos dimensiones, bidimensional, utilizo estos PCA, ¿no? Que son con los que he obtenido de haberlo trabajado con propiamente este modelo de PCA. Entonces acá tengo el PCA1, el PCA2, y cada uno de esos valores pertenecen a un clúster, y eso les paso como los labels. Y aquí tengo la personalización de los colores. Entonces, o sea, por ejemplo, el clúster, cuando yo entre al clúster 0, ¿no? Cuando entre a este clúster, que es el clúster 0, recordar que esto no es un valor que quiere decir que sea más importante o menor, sino solamente es un label. Cuando entre a ese clúster, le voy a decir, oye, píntame de este color. Cuando entre el clúster 1, píntame del color sea green, y el clúster 2 un crimson. Una vez que entren a esos clusters, simplemente comienzo a poner el título, los labels de X, y la gráfica resultante, ¿no? Esto lo voy a ejecutar. Listo. Y esa es la gráfica resultante. En el clúster 0, la que tenemos aquí en el centro, luego tenemos las verdes que corresponden al clúster 1, y el rojo, ¿no? El crimson, que vendría a ser, bueno, sería el clúster 2.
y así es como se visualizaría nuestro dataset. Si queremos visualizarlo con clustering en 2 dimensiones. Luego al dataset, aquí para poder visualizar, aparte del dataset del preprocesamiento que se ha trabajado, se ha ido agregando el label del cluster y las coordenadas en 2 dimensiones que se trabajaron con PCA para cada uno de los registros, y esto, como he dicho, me sirve para poder identificar cada uno de estos puntos en esta gráfica de 2 componentes. Vale, ok. Y bueno, y luego comienzo a trabajar con los promedios por clúster, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, agrupando cada uno de los clusters, sácame el promedio de todas las features que se han trabajado junto con el score de la felicidad, una media, y lo redondeamos a 2 dígitos. Y el resultado es este. Para el cluster 0 tenemos estos valores media para cada una de las features, y el happiness score, por ejemplo, en el cluster 0 es de 5.32, luego 4.19 para el cluster 1 y 6.59 para el cluster 2. Y por último, si quiero yo visualizarlo esto en un gráfico de barras, esto mismo lo puedo hacer con Seaborn, y lo tenemos así. O sea, por ejemplo, aquí yo le estoy pasando las features por cluster y luego hago el gráfico de barras. Ajá, aquí estoy trabajando solamente con las features y digo, por ejemplo, en el agrupamiento en el cluster 0, que vienen a ser todas estas blues, por ejemplo, el GDP per cápita, aquí estás en el cluster 0, estás cerca 1, ¿no? Aquí GDP per cápita 0.94. En el cluster 1 este es un 0.38. Aquí. Y en el cluster 2 es un 1.31, que es el más alto. Aquí. Vale, entonces esa es la idea. O sea, por ejemplo, la feature de familia, de enlaces sociales, por ejemplo, en el cluster 0 supera el 1.2, mientras que en el cluster 1 es apenas pasa el 0.8, y bueno, en el cluster 2 sí pasa el 1.4, ¿no? Por ejemplo, aquí 1.45 exactamente, y así para cada uno, ¿no? El life expectancy y el freedom. Qué curioso, el freedom es el más bajo. Bueno, estos son los resultados del cluster trabajado con Cummins. Y por último, Suyapa, podríamos decirlo, este agrupamiento también lo podemos, como he dicho ahí, he mencionado, también me permite visualizar el tipo de país que vendría a ser, ¿no? Un agrupamiento por países. Entonces, para eso estoy utilizando el Plotly, y esta herramienta tiene una función que me permite poder visualizar cada uno de estos clusters, identificándonos por el label del nombre del país, el country. Entonces, por ese label y el color que lo hago por el cluster, y aquí hay una forma como media aleatoria que me permite pintar los colores, pero como yo ya los estoy personalizando, estoy pasando este valor en el color discrete map para hacer un mapa de colores. Y aquí ya les por el cluster, en el cluster 0 estoy pasando tal color. Este es un diccionario, ¿no? O sea, estos cluster colors vienen de aquí, ¿no? Entonces, si el cluster 0 se printan con el blue, luego el green y luego el crimson. Entonces, lo mismo que estoy siguiendo para todas las gráficas, tanto para el PCA
visualización PCA como los promedios en barras. También lo estoy utilizando para poder dibujar el mapa mundial con el Plotly, y este es el resultado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver a simple vista agrupar los países, ¿no? Más o menos, por ejemplo, aquí tenemos algunos países de América que tienen como las mismas características con algunos países de Europa, de Asia y de Oceanía Austral. Y la gran mayoría de países, por los que veo, vienen a ser los del clúster 0, que son estos blues, que comparten las mismas características. Y bueno, también hay una tercera agrupamiento, como yo estoy trabajando con 3 clústeres, que estoy trabajando y se encuentran mayormente en África y en Asia, ¿no? La India, Pakistán y países de África, Madagascar, ¿no? Bueno, eso sería todo. Creo que no me olvido de nada más. Eso sería todo con respecto a este proyecto. Esto está subido en mi repo, va a estar público. Igual ahí, si gustan, pueden dejar algún comentario o cualquier duda. Esto también estoy pensando, no sé si trabajar con este mismo repo o quizás trabajar otro repositorio, pero ya en su momento estaré subiendo los videos correspondientes a ello, para trabajar con modelos más complejos, ¿no? Modelos complejos y quizás poder ir profundizando más en estos modelos de regresión lineal. También he visto regresión logística, los modelos de árboles también, y luego también pienso trabajar con algunos modelos de embebidos, ¿no? Entonces eso poco a poco. Este es el primer proyecto que estoy subiendo relacionado a Data Science, Machine Learning. De ahí tengo una proyección de entrar al Machine Learning Engineer para poder hacer los deploys automatizados. A mí me gusta más Amazon, pero como que por ahí puede hacer que lo trabaje con Azure también. Entonces ahí le meto algo de Ansible que también había visto con los deploys automatizados y con los GitHub Actions. Hay cosas muy interesantes que se vienen. Entonces, ahí les invito si tienen algunas consultas o dudas, me las pueden dejar aquí por los comentarios del video, y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.